Ya, Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, bien, comenzando el día. eh, bueno, me tomé un par de semanas de vacaciones después del Mundial, así que aproveché de venir a ver a mi hermana a Barcelona, así que estoy acá con ella un par de días y después me voy a ir a recorrer. Así que todavía estoy medio tocado con el cambio horario, pero, Claro. pero bien, pero bien. Bueno, felicitaciones por todo, ¿ah? Todo lo que han logrado, en verdad, para el deporte chileno es súper, súper importante, ¿ah? Muy, muy, muy buen trabajo. Muchas gracias. Fue un año extenso, pero bien, bien, Me bien. Lo terminamos imagino, bien, gracias a Dios. sí, me imagino, me imagino. Eh, bueno, Seba, primero que todo agradecerte por poder hacer esta entrevista. Esta de las primeras entrevistas que quiero hacer con Legión. Que es un poco compartir conocimiento eh, de personas que saben, como tú, que están metidas en lo que es el entrenamiento, el deporte. Entonces, es súper rico el contenido que tú nos puedes entregar. Eh, Siguiendo eso, bueno, quiero primero que te presentes un poco. Yo obviamente tengo claro quién eres, pero para el que no sepa de repente a qué te dedicas, qué haces, si puedes hacer una introducción de todo lo que estás haciendo hoy en día. Dale, dale. Bueno, soy Sebastián Cerda. De carrera soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física. Hoy me desempeño principalmente en dos trabajos, algo distinto. Uno es trabajo en la parte técnica del patinaje de velocidad. Fui hasta el año pasado entrenador de la selección de patinaje de velocidad. Y aparte tenía mi club de patín, que yo todavía lo tengo. Ahí llevo aproximadamente 5 o 6 años en el club de patín carrera Colo Colo. Hemos sido campeones nacionales, puesto muchos deportes de la selección. Ahora recién un chico de los que entreno en el Mundial de China fue campeón del mundo. Eh, esa, esa es una de mis áreas de desempeño y la otra área es la preparación física en el voleibol. Yo soy, bueno, partí hace un par de años en el voleibol, después retomé el patín carrera, que es mi deporte de inicio. Yo soy ex patinador. Y hace 3 años, Murano, que es el club de voleibol que ganó las últimas 3 ligas nacionales en varones, me contrató para trabajar con ellos. Entonces, soy preparador físico Murano y este año, me imagino que gracias a la campaña con Murano, me llamaron de la selección para poder trabajar en la preparación física de la selección adulta y las categorías de base masculina. Perfecto. Oye, Seba, y considerando, bueno, por todos los ámbitos donde te estás moviendo, eh, ¿hay un cierto tipo de entrenamiento que tú repites o que se vuelve clave en todos estos equipos o personas? No sé si repetir como tal, pero yo creo que sí hay una corriente clara de trabajo, ¿verdad? En la preparación física, sobre todo en los deportes colectivos, pega mucho la corriente española, sobre todo del fútbol, ¿verdad? Eh, entonces viene la preparación física como algo integrado dentro del entrenamiento técnico y todas esas cosas, pero yo vengo, quizás gracias a mis inicios, tengo la corriente americana quizás un poquito más arraigada, que habla básicamente, o la diferencia principal con las corrientes más o menos europeas son el desarrollo atlético de cualquier deportista desde lo general a lo particular. ¿Cachai? No soy un preparador físico que se vuelva loco con trabajos específicos, porque soy creyente del pastelero a tus pasteles, que las cosas técnicas se mejoran trabajando lo técnico y las cosas físicas se mejoran trabajando lo físico a través de patrones de movimiento, desarrollo de habilidades fundamentales, desarrollos en zonas de fuerza que el deporte solicite y esas cosas. Entonces, si me preguntáis cuáles son los puntos en común, que me preocupo del desarrollo atlético en general para que después ese deportista tenga el rendimiento en particular con respecto a la posición de juego, Perfecto, la especialidad del deportista y esas cosas. súper. Oye, y bueno, tú fuiste deportista antes.
Sí. ¿Qué deporte practicaste? Yo practiqué patinaje de velocidad igual, bueno, de los 8, de los 7 años hasta los 21 años. Fui seleccionado nacional de patinaje de velocidad 2 años. Estuve entre los 10 del mundo esos 2 años. Así que, bueno, después de retirarme del patín me puse a estudiar y ahí empecé a darle cuerda al entrenamiento desde el punto de vista del entrenador. Perfecto. Oye, Sí. ¿y cómo entra el tema de la fuerza, eh, tanto en tu época como atleta, como ahora como preparador físico? ¿Cómo entra el tema de la fuerza en relación al deporte? Eh, Uno por ahí, cuando está solo desde el punto de vista del deportista, no sé si le toma el peso de lo que realmente, o sea, de la importancia como tal que tiene la fuerza como cualidad física fundamental y de la que se desprenden las otras ¿Ya? para el rendimiento en general, pues, ¿cachai? Uno entrena nomás lo que le dice el entrenador y todo el tema, pero claramente cuando te ponías a estudiar y ya empezás a trabajar y todo el tema, te das cuenta que de partida la fuerza es la cualidad física preponderante versus las demás, po, ¿cachai? O sea, sin fuerza no hay resistencia, sin fuerza no hay velocidad, sin fuerza no hay flexibilidad. Entonces, en ese sentido, y creo que por ahí una de las cosas que más a uno le sirve del haber hecho deporte o de haber hecho alto rendimiento, ¿cachai? Es no tener que partir desde cero con respecto a todo ese entendimiento. Ya. ¿Cachai? Claro, uno bien autóctonamente cuando es deportista dice, no, tengo que estar más fuerte para estar más rápido. ¿Cachai? Era algo que se repite mucho. Yo era velocista, entonces como que mi análisis vago era decir, ya mientras más peso levante, en ciertos ejercicios, ¿cachai? Mejor voy a andar no sé, en el 100 metros o en el 200. ¿Cachai? Ese es el análisis vago que uno hacía. Y claro, después ya viene todo el análisis de por qué y bla, 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 ¿cachai? Pero me parece que todavía no se le toma la importancia suficiente al entrenamiento de fuerza como tal. Ujú. Hablemos del macro, para el desarrollo de rendimiento. De hecho, creo que por lo menos en Chile estamos en pañales con respecto, si bien tenemos algunos preparadores físicos muy connotados en Chile y todo el tema, pero la base suele no entender la importancia, por ahí una por desconocimiento o dos porque, pucha, dentro de los staff técnicos que tienen, ¿cachai? Todavía no suelen considerar al preparador físico. ¿Cachai? Hace un Claro, par de años, por claro. ejemplo, en las selecciones de deportes colectivos, el preparador físico era alguien que mandaba los planes y no iba al gimnasio por un tema de costos, por de financiamiento y todo el bla bla, pues, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, Chile puta, está en pañales con respecto a potencias, pues. Claro. Oye, ¿y tú crees que sigue habiendo como, bueno, como lo dices, como una mala percepción de lo que es entrenar fuerza, no solamente a nivel competitivo, sino que una persona normal, cómo se entiende entrenar fuerza hoy en día? ¿Crees que también va por ahí el problema? Como que falta un poco culturalizar el concepto de fuerza. Totalmente, totalmente. De hecho, uno se pone a ver lo que están haciendo hoy día los colegios en Europa, los colegios en Estados Unidos, con la educación física y te das cuenta que estamos a años luz, po, ¿cachai? Ya, O sea, tú te pones a ver cualquier college en Estados Unidos y los chicos a los 8, 10, 12 años están en el gimnasio haciendo sentadillas profundas, ¿cachai? Entonces, partiendo de eso como base, hasta, por ejemplo, el tratamiento de enfermedades de base, para mejora de algunas variables fisiológicas, ¿cachai? Es mucha la distancia, es demasiada la distancia, te diría yo. claro, claro. Y, Y ahí entra, y disculpa, y ahí entra todo el tema de dos cosas, las políticas públicas que hay para la promoción del exacto, deporte claro, y dos, la cultura que viene de la mano con la educación física como tal, que recordemos que hace un par de años se eliminó de manera obligatoria, hoy día claro. se está volviendo a conversar de que, ya, pero agreguemos.
Pero si tú te ponís a ver el detalle de la preparación, perdón, de la educación física y de lo que hacen en los colegios durante todo el año, son horas perdidas. Entonces, claramente son horas perdidas si es que las enfocáis en cualquier cosa. Claro. ¿Cachai? Sí, sí. Oye, ¿y qué le podemos decir qué le podemos decir a las personas que siguen pensando que entrenar fuerza lo va a dejar muy grande o demasiado musculoso? Cosa que le pasa también a muchas mujeres que piensan que si entrenan fuerza se van a terminar como un hombre musculoso, supuestamente. ¿Qué le podemos decir a Sí. ese tipo de personas? Mira, bueno, de partida cuesta un montón, un montón. Ojalá fuese tan fácil como entrenar las pesas, ¿cachai? Y volverse una máquina estructuralmente Exacto. hablando. Cuesta un Claro. montón, depende de más variables, la alimentación, el descanso, ¿cachai? Entonces, de partida, una persona que trabaja las, no sé, 8 horas en la oficina, después de entrenar una hora y media al gimnasio, es poco probable que por la actividad que tiene, ¿cachai? Se vuelva en un Samir Reyes o cosas así, si es que ¿me cachai? Eso es lo primero. Lo segundo es que todavía el entrenamiento de fuerza, sobre todo en Chile, tiene mucha distancia con respecto a los beneficios. ¿Cachai? Sí, Desde el diabético tipo 2 hasta el hipertenso, como la universitaria que quiere ir al gimnasio porque quiere sentirse mejor. O sea, ni siquiera estamos hablando de verse mejor físicamente, estamos hablando de solamente del sentirse. claro, ¿Me entendí? claro. Entonces, eh, en ese sentido, el entrenamiento de fuerza, el endurance, la yoga, lo que sea, son elementales para bajar el nivel de estrés, ¿cachai? El cortisol, poder pegarse descansos más efectivos, sueños de calidad, Claro. ¿no? ¿Cachai? Porque por ahí eso es uno de los principales problemas de la población. Entonces, eh, uno dice, a ver, si uno dedicara algo tan simple como 2 horas al día, 3 veces por semana, o ni siquiera 2 horas, 1 hora al día, 3 veces por semana, en entrenamiento de fuerza en el gimnasio, en entrenamiento aeróbico, eh, reduce las probabilidades de tener diabetes, reduce las probabilidades de tener hipertensión, se va a sentir mejor físicamente, más vigoroso. ¿Cachai? Y estoy hablando solo de la percepción propia, pues no estoy hablando de Exacto. que vaya a ser un deportista de alto rendimiento, de que sus parámetros antropométricos mejoren, bla, bla. Solo el tema de sentirse en cosas básicas. Por ejemplo, en pandemia, bueno, yo estuve encerrado con mi familia, ¿cachai? Entonces nos pusimos a entrenar todos. Mi papá es diabético tipo 2. Ya. En su vida había hecho una sentadilla, en su vida había hecho un press banca, y como teníamos el tiempo claramente, entrenamos todos, ¿cachai? Entonces, mi papá y la señora de mi papá son oficinistas, no se mueven mucho. La señora de mi papá vive con esta lesión del codo, epicondilitis, ¿cachai? Tanto teclear Ya. y, ¿me entendí? Y empezando a fortalecer, por ejemplo, la musculatura de las escápulas, la del antebrazo, la de la cadera, se les fueron los dolores de espalda, se les Sí. fueron los dolores de hombro, ¿cachai? Estuvieron a punto de operarla por esta cuestión del túnel escarpiano, Ya. no lo operaron y después era chistoso porque yo la veía en la casa moviendo un colchón de 2 plazas y media, lo agarraba ella sola, lo movía así, yo la quedé mirando como a los 4 meses y le decía, se siente bien. Sí, no, sí, ahora me siento, ¿cachai? Entonces, Claro. probablemente hayan bajado un par de kilos, hayan reducido 1 o 2 tallas, ¿cachai? De ropa, pero, pero uno no le toma el peso al sentirse bien hasta que se siente bien. ¿Cachai? Claro. Es chistoso, pero Oye, y eh, esa comparativa entre, claro, por ejemplo, cómo benefició la fuerza a tu familia y cómo la fuerza beneficia a un deportista de élite. ¿Qué diferencias, si es que hay, se pueden como rescatar entre esos dos ámbitos? O sea, ¿cómo cambia la fuerza entre esas dos partes? Por ejemplo, para un deportista de élite, que quizá, claro, a ver, el tema salud no es tanto lo más importante para un deportista de élite, sino que va por otro lado. ¿Cómo harías esa diferencia en relación a la fuerza? entiendo. Bueno, lo primero es que
por ejemplo, para un hipertenso, más para un diabético, el hipertenso por ahí tiene otras variables importantes. Pero en el Ya. caso del diabético, hoy día la evidencia dice que los diabéticos son dos cosas. Uno, afines a entrenar la mayor parte, o sea, la mayor cantidad de veces en una misma semana para que los depósitos de glucógeno estén todo el rato regenerándose y empiece a trabajar de nuevo la glucosa de manera eficiente, ¿cachai? Sí. O sea que desde ese punto de vista un diabético tipo 2 puede ser reversible Ujú. solo con entrenamiento. Entonces, de ahí que vienen de la mano, no sé, el entrenamiento con intervalos, los entrenamientos de alta intensidad, los entrenamientos en zonas de fuerza, pero no en zonas de fuerza máxima, Ya. ¿cachai? Y en el caso de los deportistas, bueno, dependiendo de la necesidad de fuerza, obviamente, yo tengo la experiencia de trabajar en el voleibol y en el patinaje de velocidad, que son deportes, son dos deportes que con altas demandas de necesidades de fuerza, hablemos de fuerza, de valores de fuerza absolutos, ¿verdad? Entonces, hay que hilar mucho más fino con respecto a ese tipo de variables. O sea, no sé, un jugador de voleibol que por ahí no puede subir de peso durante la temporada porque el subir de peso le demanda, imagínate un tipo de 100 kilos que mide 2 metros. Le demanda comer arriba de 4.000 calorías, en periodos de competencia no se las banca, no las puede comer. Como se juegan tantas veces durante la semana, los días de partido, ¿cachai? Come poquito por el tema de los nervios. Entonces, el tratamiento de la fuerza para ellos se vuelve mucho más particular y mucho más específico en un volumen por ahí más o menos reducido. ¿Cachai? Entonces, la única forma de mejorar la fuerza para ellos debiese ser gracias a características más neuronales que estructurales como tal, po. Ya, Hablando de perfecto. estructurales como el crecimiento de masa, pues, ¿verdad? Claro, claro. Oye, Porque, ¿y porque, tienes algún...? Sí, dime. no, porque por ahí se entiende que uno estando más grande en algunos aspectos antropométricos, mejora la fuerza per se por metro cúbico de masa muscular. Claro, claro. ¿Cachai? Oye, ¿y tienes algún ejemplo que te acuerdes de un jugador que viste una mejora tremenda empezando a entrenar, quizá alguien más joven que empezó a entrenar fuerza y viste un cambio rotundo en su rendimiento? Sí, 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 sí. Eh, tengo, tengo varias experiencias con respecto a eso, porque uno es, por ejemplo, mi experiencia personal en el patín, ¿cachai? Que sobre todo las deportistas son muy afines al entrenamiento de fuerza, o sea, cuando una patinadora está fuerte, el rendimiento en el patín es exorbitante, Otra cosa, ya. ¿cachai? Pero es lineal, te diría, mientras más fuerte en, no sé, pues algunas evaluaciones como el jalón de medio muslo, ¿cachai? En las variables de fuerza que tienen que ver con la saltabilidad Ujú. y su rendimiento en patines, la relación es, yo te diría, un 90% lineal. O sea, es muy raro que alguna no esté fuerte en esa variable, pero sí esté fuerte en el patín. Es raro. Y con el tema del vóley, lo que me ha pasado es que, lo que te decía, son deportistas que se nota demasiado cuando generan cambios estructurales más allá de los parámetros neurales por el entrenamiento de fuerza. Ya, ¿Cachai? Entonces ahí, de ahí se vuelve, en ese sentido, se vuelve súper importante el trabajo que hacemos con la gente que se encarga de la nutrición de los chicos. ya. ¿Cachai? O sea, por ejemplo, en este periodo de selección, la relación con el nutricionista era estrecha. O sea, nosotros nos íbamos a los viajes con una pauta determinada, llegábamos a Chile, podíamos estar 3, 4 días, tenían que pasar un día por el Nutri para poder reestructurar la pauta, ¿cachai? Para ver si es que perdimos peso o no perdimos peso. ¿Me cacháis? Porque en ese sentido ellos sienten mucho el kilo más, el kilo menos, bueno, y Exacto, aparte que claramente un kilo más, sobre todo un kilo más, influye directamente en cómo, qué tan sana esté la rodilla, exactamente, ¿cachai? exactamente. Claro. Entonces, este año, por la cantidad de competencias que nosotros tuvimos, nos tocó
hacer un periodo básico, por ejemplo, de marzo a mayo, Sí, ¿cachai? Y de mayo en adelante, básicamente, nos tocó hacer un periodo competitivo largo, pues. Le podríamos llamar ATR, le podríamos llamar microciclo estructurado, ¿cachai? Entonces, lo que sí te puedo decir con respecto a eso, que como nos tocó un periodo competitivo bastante largo, lo que hicimos fue, partimos la competencia en mayo con Copa América, llegamos a Santiago, estuvimos como 3 4 semanas y nos tocó de nuevo salir a Europa. ya, Entonces, esas 3 4 semanas, bueno, llegamos, evaluamos, a ver cómo llevamos de la Copa, pum, 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 mejoramos la fuerza, bajamos los niveles de fuerza, listo. Necesitamos más fuerza, bien. Haremos 3 fuerzas, o sea, 3 semanas más de fuerza máxima, y hacemos la descarga una vez que viajemos. Viajamos a Europa. En Europa, claramente, el objetivo final era jugar lo más que se pudiese, entonces por ahí las pesas pasan a ser algo suplementario, ¿cachai? Entonces, las pesas en Europa se trataron más con el fin de potenciar el voleibol, más que desarrollar alguna variable fundamental, ¿cachai? Con respecto a la preparación física. Entonces, ya, al final, perfecto. lo único que hicimos ahí fue trabajar en base al método complejo, al contraste francés, a la potenciación por activación, ¿cachai? Que son 3 métodos, te dije 3 o 4, bueno, bueno, los que nombré, que son métodos que básicamente te brindan la posibilidad de mejorar los parámetros pre y post entrenamiento en alguna actividad en específico, ¿verdad? Como el vóley en este caso. Claro. Bueno, mira, qué bueno que tocaste ese tema el tema de la descarga y todos estos procesos que, claro, obviamente son fundamentales en un deporte. Eh, a nivel de fuerza e hipertrofia también. Eh, la semana de descarga, me imagino bueno, como tú dices, es un poco como no dedicarla tanto a la fuerza en sí, sino que dejarla un poco de lado y ver cosas más técnicas. Pero si nos vamos a las personas, una persona que no es deportista, pero quizá también está realizando, qué sé yo, alguna disciplina, CrossFit, lo que sea, ¿cómo juega cómo tú jugarías ahí con la semana de descarga? Se abandona totalmente el tema fuerza, hipertrofia, lo haces a un nivel más bajo, te enfocas en otras cosas. Tú como preparador físico, cómo lo tomarías? Entiendo, entiendo. Mira, primero te voy a contar la realidad de lo que hemos hecho, sí, para hablar más, por ahí un poquito más práctico, ¿sí? Sí, Nosotros, en los periodos competitivos o cuando estamos en las semanas de competencia, cosas así, seguimos haciendo pesas, perfecto. ¿cachai? Ahora en el Mundial hicimos, en Europa hicimos, Copa América hicimos, Copa Panamericana también hicimos. El objetivo de las pesas en esa semana es más o menos básico. Fuerza y no perder en masa muscular de tren superior. Súper. Entendamos fuerza como, no sé, trabajos entre el 75 y el 85 del RM, si le quieres poner algo de intensidad. Sí, Más por ahí algunos ejercicios de contraste, ya, lanzamientos y cosas así, ¿verdad? Con los preventivos obviamente asociados, generalmente los preventivos lo hacemos como calentamiento, ya, más algunos ejercicios preventivos de tren inferior. Ahora, tengo varios de los chicos que les gusta tocar la fuerza de tren inferior cuando se sienten más o menos frescos. ¿Y por qué ya, te lo planteo, y por qué te lo planteo de esa forma? Porque, por ejemplo, para Copa América jugamos todos los días. Fueron 6 días seguidos de partido. Entonces, sí, entonces ahí básicamente con las escalas de bienestar iba viendo quién por ahí le tocaba dar una pincelada de fuerza en la misma intensidad que te acabo de nombrar de tren superior, pero con el volumen drásticamente reducido. ya, ¿Cachai? O sea, si es por darte un valor, te diría el 10% del volumen de tren superior para tren inferior. O sea, ya. 2 series de una, y más los preventivos, obviamente, que tienen que hacer ellos con el kine y todas esas cosas, ¿cachai? Ahí, Pero a ¿por qué? Sí, dime. pero a la mayoría le gusta, se siente bien tocando la fuerza en volúmenes cortitos,
y tocando la fuerza en zona de fuerza máxima, pues, ¿cachai? Arriba al 80, 85. ¿Por qué se va para un deportista que está, como tú dices, en el caso de estar jugando 6 veces a la semana, ¿por qué aún así tiene que hacer fuerza? ¿Por qué no es suficiente con lo que, por un tema preventivo? Explícame un poquito. Ok. Yo ahí la conversación la fragmentaría. Te diría que lo primero es que, bueno, gracias a la competencia, al estrés que produce y cosas así, eh, no es un desmedro del rendimiento neuronal, pero muchas veces eh, o descansamos mal o nuestro sueño es poco, no es amigable la palabra, es poco efectivo. Hablamos del sueño poco efectivo Ya, en días de competencia y cosas así. Entonces, jugar de un día a otro, dormir, despertar, despertar con el... De hecho, es chistoso porque cuando ganáis el día anterior despertáis mejor que cuando perdís solamente porque ganáis o perdís. Es increíble, pero es de las cosas que pasan en el deporte colectivo que a mí me llama mucho la atención, ¿cachai? Puede ser por cortisol, puede ser por que la adrenalina, no sé, ¿me entendí? El tema está en que hemos notado que en ese aspecto el entrenamiento de fuerza o el estímulo neural directamente de fuerza eh, viene bien para que el siguiente entrenamiento técnico no sea tan de menos a más, mira, porque parten lento, se tiran lento a los balones, eh, como que no llegan a la intensidad, ¿cachai? Del entrenamiento como tal. claro, claro. Entonces, ellos lo sienten así en ese sentido. De hecho, nosotros tenemos la posibilidad, este año adquirimos un chip para cada jugador de control de la carga de los saltos de entrenamiento de los partidos. Buenísimo. Entonces, con eso podemos ver cantidad de saltos, podemos ver intensidad de saltos, promedio de saltos, todo lo que Genial. tenga que ver con la variable de la saltabilidad. Entonces, hemos visto relaciones directas con respecto a, por ejemplo, en Europa no tocamos tanto la fuerza porque veníamos con el cambio de horario, llegamos a jugar directo, teníamos que desplazarnos entre ciudades, entonces los desplazamientos igual eran largos. Eh, el estar sentado 12 horas mata la rodilla. Claro. El estar sentado un día 24 horas porque viajáis para todos lados te vuelve muy vagamente pajero, por así decirlo. Sí. ¿Cachai? Y hemos encontrado relaciones bien interesantes con respecto a la actividad que uno hace en el día versus el día siguiente. ¿Cachai? O sea, yo con los años que llevo trabajando te diría que a mis deportistas el día domingo que tienen descanso yo les recomiendo siempre moverse o hacer algo. Ya, ¿Cachai? Porque si no el día lunes parte pero mal, mal, claro. mal en parámetros de saltabilidad, de fuerza. Y tú decís, pero ¿cómo si descansaron más? ¿Cachai? Claro. Entonces, mi análisis con respecto a eso es que el deportista se vuelve, o sea, para el deportista entrenar se vuelve una necesidad. Y de ahí uno se podría colgar, ¿cachai? Con toda la evidencia que hoy día dice que la recuperación de lesiones, las vacaciones y todo el tema tienen que ser cada vez lo más activo posible. Porque si no, la pérdida de rendimiento y la pérdida de estímulo neural es exponencial. Perfecto. Eh, Seba, entrando un poquito a lo que son como consejos para las personas comunes y corrientes. Entramos como en ese lado. Si, por ejemplo, hay una persona que solamente por temas de trabajo, de tema del día al día, solamente puede entrenar 2 a 3 veces a la semana. ¿Qué debería priorizar en su rutina? ¿Qué le recomendaría? Estamos hablando, Bueno, estamos hablando de una persona que eh, de alguna forma suele ser un poco sedentaria, ¿no? Que está todo el día trabajando. ¿Qué le sí. dirías? Lo primero, más allá del entrenamiento como tal, esa persona que está mucho rato sentada o cosas así, que intente moverse, que ponga un reloj, un temporizador cada 60 minutos y que haga 10 sentadillas, ¿cachai? Y, de hecho, nosotros cuando tenemos viajes largos hacemos eso, para romper ese esquema de inactividad, porque es importantísimo, no te imagináis. Para la gente es normal
tener dolor de espalda 1 o 2 veces por semana. Yo te diría que el 80% de los oficinistas tiene ese dolor de espalda no específico que de repente le irradia hasta el tobillo, que a veces se le pasa para el otro lado, y eso es Claro, pura inactividad. Entonces, una forma de atacar eso es lo que te acabo de decir. Y lo segundo, el entrenamiento de fuerza. Yo, al entrenador de la selección de vóley, lo estoy hinchando cada vez más para que se mueva, para que entrene, ya es grande, tiene 65, sí, ¿cachai? Pero que es lo que tú me dijiste, 1 hora y media, 2 o 3 veces por semana, eh, no hay que verlo como lo mínimo, porque así claro, es mucho, claro. ¿cachai? O sea, yo entreno 3 veces por semana 1 hora y media y me siento espectacular. Y cuando no lo entreno me siento pésimo. Claro, Reduzco 10 años de vida, claro. ¿cachai? Entonces entrenar la fuerza, ojalá supervisado o con alguien que claramente maneje la preparación física, la salud, el fitness, lo que sea. Y eso. Y siguiendo esto, inclusive acá también nos metemos a los que practican alguna disciplina, como te decía, que sea CrossFit, Hydrox, todas estas cuestiones que están como muy, muy de moda. Eh, ¿Qué importancia tiene ahí el tema del descanso y la recuperación? Porque viste que de repente hay personas que se vuelve casi como un vicio entrenar y pueden estar 7 días a la semana entrenando. ¿Qué consejo les darías a ese tipo de personas? Eh, lo primero es que coman mucho y se preocupen de su alimentación. Lo segundo, que las horas de sueño en la noche no se trancen por nada del mundo. Perfecto. ¿Cachai? Por nada del mundo dormir de 6 a 8 horas, ojalá más tirado para las 8 que para las 6. Que no es lo mismo dormirse a las 1 de la mañana y despertar a las 9 que dormirse a las 10 de la noche y despertar a las 6. En ese sentido se vuelve importante dormir temprano. Eh, que la alimentación con respecto al sueño también sea relevante, o sea, no comer grandes cantidades de comida antes de dormirse, porque si no el estómago va a seguir trabajando y la gracia es que no, que la pega fundamental del organismo no sea que el estómago digiera la comida, sino que el cerebro descanse de la mejor forma. Y bueno, ya viene después ayudarse con algo de suplementación de base. Hoy día hay estudios bien interesantes con respecto a la suplementación de melatonina para poder descansar de mejor forma, Ujú. ¿cachai? Y eso ya claramente vaya más de la mano. Hoy día la melatonina todos la conocen como un precursor del sueño, ¿cachai? Pero sigue siendo un medicamento que algunos lo ven como con cierto grado de miedo porque dicen, no, es que voy a perder la posibilidad después de dormirme solo, ¿cachai? Hoy día la evidencia ha dicho que no, que se puede consumir tranquilamente, ¿no? Claro. Y Entonces, sí, sí, dime, dime. ¿no? Entonces, en ese sentido, ayudarse con alguno de esos tipos de suplementos, ¿cachai? Siempre obviamente con supervisión y todo lo demás, eh, es, es un, es da un crecimiento importante, porque insisto, yo creo que no todos le toman la importancia al dormir bien y al descansar bien. Tal cual, tal cual. Sí. Y siguiendo el tema de la alimentación, la suplementación, eh, siguiendo con esta persona, ¿no? Que puede ser medio sedentaria, que le cuesta moverse tanto, pero está entrenando, ¿cómo juega el tema de la alimentación y quizá suplementar con proteína, con creatina? ¿Qué recomendaciones le darías a ese tipo de personas? Bueno, lo primero siempre va a ser entrenar. Por ahí Una, empieza. una vez que, sí, totalmente, una vez que uno entrena ya por ahí se puede relajar en algunos aspectos, ¿cachai? Mandarse una hamburguesita, ¿verdad? Muy de vez en cuando. Claro, Eh, pero lo primero, claro, es entrenar. Lo segundo es, si es que no hay alguna patología de base, eh, es comer comida sana. Uno no tiene que volverse loco comiendo pasto y atún, ¿cachai? claro. Porque quiere bajar de peso y cosas así. ¿Cachai? Comer comida sana, cocinarse, llevarse colaciones, y eso por ahí uno
no lo ve muy necesario, pero hoy día uno de los grandes problemas de la cantidad de personas que tienen diabetes, más allá de la inactividad, es que no comen durante todo el día y llegan a comer a la noche. Se acuestan a dormir, el estómago trabaja y empieza a quedar la embarrada ahí con el sistema, la glucosa no trabaja y bueno, en fin. ¿Cachai? Entonces, yo te diría ser lógicos. Uno de repente pierde la lógica o no le toma la importancia a la lógica con respecto a esas cosas tan básicas como, ¿sabéis qué? Come cada 3 horas. Eh, Ojalá que siempre en las comidas importantes, por lo menos, existan, no sé, 15 gramos, 20 gramos de prote. ¿Cachai? Ojalá. ¿Cachai? Y Usted, eso. usted se va volviendo un poquito al deporte, ¿se utilizan estrategias tipo ayuno intermitente o conteo de calorías? ¿Cómo funciona a nivel de selección todo ese tipo de temas? Mira, eso lo ven los chicos de manera particular con el Nutri. ¿Cachai? Cada, Perfecto. cada uno de los deportistas tiene una pauta que Tiene su está hecha pauta, para claro, él, claro. sí, con sus colaciones, con su suplementación y todo el tema. El ayuno intermitente, por lo que yo tengo entendido con lo que converso con el Nutri, es que no lo ocupamos demasiado, o sea, Ya, no lo ocupamos, ¿cachai? Por una cuestión bien básica, pues. El entrenamiento AM que los chicos tienen es importante. Entonces se entiende por ayuno intermitente que por ahí no tengan la misma disponibilidad de glucógeno claro. para hacer ejercicios de alta intensidad. Mm. ¿Cachai? Entonces yo te diría que en el deporte, salvo alguna excepción con respecto a bajas de peso muy agudas, casi no se ocupa. Ya, ¿Cachai? En mi perfecto. experiencia. Puede que Claro. después te encontré con otra persona que te diga, no, nosotros sí, no. ¿Cachai? Pero no, en mi experiencia no va por allá. Va más que nada por el conteo de calorías, Ya, va más que nada por eh, el cambio diario de calorías con respecto a las actividades que uno tiene, sí, y eso. perfecto. Sí. Bueno, empezando como a cerrar un poco la entrevista, Seba, bueno, y obviamente agradecerte de nuevo todo el tiempo que te has tomado para responder No las hay problema. preguntas. Quiero empezar a hacerte unas últimas preguntitas. A ver, ¿qué le podemos decir a alguien, sea un niño, sea un adulto mayor, que nunca ha entrenado fuerza y que de repente, más para un adulto mayor que quizás siente que es medio tarde para empezar? ¿Y qué le podemos decir a esa persona? ¿Puede empezar? ¿Puede Bien, empezar el día de mañana a entrenar fuerza? totalmente. Siempre lo primero es buscar ayuda, buscar supervisión, ¿cachai? Obviamente que es lo ideal, siempre, siempre, siempre. Sobre todo para la gente más adulta, ¿cachai? Ahora, uno ve que la tendencia en los gimnasios ha cambiado en los últimos años. Uno ve a muchos cabros jóvenes, a mucho cabro que va al colegio, que del colegio se pasa para el gimnasio. Por ahí, o bueno, ahora con esto de la inteligencia artificial saca rutinas de chat GPT o lo que sea. Puede ser bueno o malo, ¿cachai? Pero para mí lo más importante es verlos entrenando, po. Claramente que después las necesidades van creciendo y ahí ellos mismos se van dando cuenta si es que, no sé, es que me tengo que asesorar con alguien, no, sé, es que igual ando bien, hoy día con los estudios que me da ChatGPT yo puedo, Claro. puedo sacar conclusiones, ¿cachai? Claro. Pero yo no crucifico a la gente que en ese sentido es un poquito más autodidacta, ¿cachai? Y va al gimnasio y empieza a probar. De repente uno ve a gente del gimnasio por ahí haciendo técnicas de ejercicios medio raros, pero uno no tiene que juzgar eso, al contrario, o sea, es gente que está tomando la iniciativa de ir al gimnasio. Ojalá que a esa gente, en vez de repente mirarla medio extraño porque hacen un ejercicio mal, si nos creemos con la habilidad de hacer las cosas mejor, ir a ayudar, ¿cachai? Porque eso pasa. Yo creo que muchas veces la distancia entre el entrenamiento y la persona que no ha entrenado en su vida es el miedo a hacer el ridículo. Sí, qué interesante eso que dice, ¿ah? Que sí, pasa harto eso. Que de repente, Sí, inclusive hasta el gimnasio puede ser como un lugar muy intimidante para ciertas personas. totalmente, Claro. totalmente. Sí. Oye, Seba, ¿qué legado te gustaría a ti dejar como profesional que eres, como preparador físico de la selección?
¿qué te gustaría que te recordaran por qué, por ejemplo? Y yendo un poquito Eh, más a uh, a sí. la filosofía. Eh, lo primero, yo creo que te diría es que de partida falta conversar de entrenamiento en Chile. ¿Cachai? Se conversa poquito de entrenamiento en estas instancias, con otros entrenadores, eh, por ego, por lo que fuese. ¿Cachai? Falta sacarnos un poquito las caretas en ese sentido, darnos cuenta que hoy día, gracias a Dios, la ciencia publica todo, entonces no tenemos un método único, exclusivo, iluminado por Dios que nos haga ser mejores que el resto. ¿Cachai? Claro. Sí, Eh, entonces, en ese sentido, de hecho, es algo que hoy día estamos armando, empezando a armar con los kines de la selección, es empezar a, no sé si es promulgar, la frase suena como medio de secta y todas esas cosas, ¿cachai? Pero es empezar a contar cómo está trabajando la selección, pues como nosotros trabajamos así, ¿cachai? Trabajamos así por esto, por esto, por esto, y ojalá que esa metodología se empiece a replicar, ¿cachai? Porque tú veís, claro, veís, no sé, en Puerto Varas trabajan de una forma, en San claro. Pedro de la Cama trabajan de una forma, ¿cachai? No es obligarlos claramente a trabajar de una única y exclusiva forma, pero es acercarlos al modelo internacional, po, ¿cachai? Porque claro, uno, por ejemplo, cuando viene a estas instancias, a un mundial y cosas así, te das cuenta de que todos esos prejuicios que uno dice, no, que yo tengo mi método único y que no sé qué, es lo mismo. Loco, Exacto. llegamos, trabajáis, me encontré como con 5 preparadores físicos argentinos que trabajan en distintas selecciones, todos hacemos lo mismo, todos hacemos lo mismo, ¿cachai? De hecho, yo diría, es más, uno destaca en su trabajo no por lo que escribe en el papel, sino que por cómo lo desarrolla, o por, Mm, o por cómo uno llega a sus deportistas, o por cuánto uno le cree, o sea, por cuánto uno es cuánto el deportista puede recibir con respecto a la información que yo le entrego. ¿Cachai? exactamente, Esas claro. cosas marcan la diferencia en este aspecto. El resto es ser lógico. Hay tanta evidencia hoy día publicada que para malamente cagarla tienes que ser muy malo. Claro, claro. ¿Cachai? Oye, Entonces, está, sí, eh, estamos en eso. Queremos armar algo desde el punto de vista kinésico y físico para empezar a decir, si es que nosotros trabajamos así, están invitados a verlo, pregunten, cuestionen, todo es conversable. excelente, excelente. Sí. Seba, a ver, ponte que viajamos en el tiempo y, y te encuentras con el Sebastián que estaba empezando con el deporte, que empezaba a entrenar, a ser un deportista. Ubícate en ese momento, con esa persona, con todo lo que has aprendido, con todo lo que has vivido, ¿qué consejo le darías a ese Sebastián? Buena pregunta, o sea, buen planteamiento. Eh, primero que uno no es indispensable en ningún lado. Uno de repente Ajá, cree que es indispensable, y la vida avanza en todo aspecto, po, ¿cachai? Entonces uno tiene que disfrutar de donde está, de la pega que hace, teniendo claro que el día de mañana puede estar en otro lado. sí. Entonces, no abanderarse tanto por causas que no son suyas, ¿cachai? Y lo que te decía, creo yo en retrospectiva que una de las cosas que uno hace cuando es más pendejo es que cree que se las sabe todas, ¿cachai? Yo tengo 30 años, todavía me considero alguien joven para la pega, po. Sí, Y creo que he tenido harto bagaje en ese sentido. Entonces, por ahí puede ser que hace un par de años era medio burro en algunos aspectos, que hoy día yo diría, puta, que era tonto, po, ¿cachai? Entonces, y siendo que ahora estoy, creo yo, mejor posicionado que nunca con respecto a mi carrera. Entonces, claro. mirarlo más con cariño con respecto al camino recorrido nomás, pues, pero
pero es. Ya, perfecto, perfecto. Sí. Bueno, o sea, oye, de nuevo, muchas gracias. Eh, yo sé que todos los ítems que hemos tocado va a ser súper súper rico en contenido. Eh, y bueno, eso, agradecerte que sigas con buena pega que estás haciendo, se está notando. Y eso, y si más adelante surge alguna otra cosita, ojalá que también puedas participar. Listo, no, no, muchas gracias por la oportunidad. Me gusta, me propuse hace un tiempo empezar a conversar de entrenamiento, entonces agradezco el espacio. Genial. Oye, vamos a cortar acá, quiero conversar unas cositas contigo, así que cortamos acá y seguimos, ¿ya? Dale, dale, dale.